Adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres Es una gran bendición para mí poder compartir una porción de su palabra, porque la palabra es bendición para cada uno. Y yo quiero que ustedes abran sus Biblias en Salmo 91. Este salmo es muy conocido, ¿no es cierto? Muchas personas, hermanos, tienen abierto en sus veladores este salmo, pero de ese modo el Señor no trabaja así, con que tengamos abierta la Biblia sin poderla leer ni proclamarla en alta voz. Eso es lo que el Señor quiere, que lo proclamemos, que lo digamos. Amén. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador
de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Vamos a leer hasta ahí. Qué importante es para que cada hermano, cada hermana podamos memorizar este salmo. ¿Para qué? Para que lo apliquemos en cualquier momento de nuestras vidas. Hay momentos que pasamos angustia, pasamos desesperación, ansiedad, hay guerras, hay pestes. Y este salmo, usted si lo proclama con fe, el Señor va a hacer grandes cosas en su vida y en mi vida. Nos va a librar, dice que nos va a librar de todas estas cosas que menciona acá. Dice más abajo que Él es escudo y adarga es su verdad. No temerás el temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Mire qué importante, mi hermano, estos versículos, estas promesas que el Señor nos tiene aquí en su palabra, en la cual nosotros tenemos que tomarnos con mayor razón hoy en día. Ahora, yo sé que siempre han habido dificultades, siempre ha habido pestes, pero el Señor, como el Señor nos habla aquí, nos dice que tenemos que acudir a Él para que Él nos proteja. El Señor nos protege, mis hermanos, si nosotros acudimos a Él con fe. Amén. Dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que ande en el medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Mire qué importante, mis hermanos. Van a caer muchos, pero a usted no le va a llegar, porque usted está confiado en el Señor, porque usted y yo estamos en la esperanza que es Cristo. Así que el Señor nos insta a hacer esta fe que tenemos que tener y depositarla en su palabra, en proclamarla, decirla y todos los días, si es posible, poderlo decir, poder encomendarnos al Señor y poder decir este salmo, porque dice que Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Amén. Y Él, a pesar del peso de la adversidad que podemos estar, Él es nuestro refugio. Y podemos salir airiosos al mismo tiempo, nos hace descansar en paz y sosiego. ¿Por qué? Porque estamos confiando en su palabra, en sus promesas. El versículo 1 nos dice que nos da un lugar, un abrigo, ¿no es cierto? Un lugar donde Él nos da sombra, nos protege. En el versículo 2 dice que Dios es nuestra esperanza y castillo y podemos confiar en Él. En el versículo 3 nos dice que nos libra de cualquier trampa del enemigo, de cualquier trampa que Él nos vaya a querer hacer, Él nos libra. Y también que nos libra de cualquier peste. En el versículo 4 nos dice que nos cubre con sus alas. Ahí estaremos seguros. Y su verdad es un escudo para nosotros. No tendremos temor. El Señor se va a llevar el temor. Si tenemos algún temor, Él se lo lleva. Podemos tener ese descanso. En el versículo 5 también nos dice que ni flechas ni armas nos llegarán. No nos van a llegar. Ni plaga, ni pestilencia, ni mortandad. Amén. Él te librará del mal y te librará de cualquier plaga. Mandará sus ángeles para que te cuiden, para que estén a tu lado donde tú vayas. Ahí van a estar los ángeles protegiéndote. Pero el Señor dice que para todos sus hijos, aquellos que han confiado en Él, que Él han recibido,
que se han arrepentido, que buscan su presencia, que leen su palabra, que están en comunión con Él. Ese es el requisito para que el Señor sea obrando en nosotros con este salmo, con esta palabra. Tenemos que estar en comunión con Él. No pedirle solamente cuando estamos afligidos, sino que en todo momento estar en comunión con Él. Así que esa sería la meditación que traigo aquí esta mañana para que podamos confiar en Él, esperar en Él por estos tiempos que son complicados. Yo sé que siempre han habido momentos difíciles en toda época, pero ahora como que se ha acentuado un poquito más. El Señor tiene pronta su venida, dice que Él va a venir en cualquier momento, pero también se tienen que cumplir algunas cosas que todavía no se han cumplido. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que estar confiando en el Señor. Así que yo les animo, mis hermanas, a que siempre este Salmo 91 no lo dejemos de lado y podamos estar orando al Señor, proclamándolo, porque el Señor quiere que lo hablemos, que le digamos al Señor: Señor, yo confío en ti. No que lo tengamos abierta la Biblia y simplemente ahí queda abierta. No, es que el Señor, que le digamos a Él lo que confiamos, que esperamos en Él, que no estamos solos en esta lucha y el Señor está con nosotros, con todos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Tus puertas de amor cayeron sobre mí. Tu amor me sostiene, me levanta, me da paz, me da seguridad. Tu amor
pero sometámonos los unos a los otros. Hoy día que es tan difícil, sobre todo esa palabra, sometimiento, con que esa palabra tiene como una carga social. No, ¿la vamos a sacar de la Biblia porque tiene una carga en el mundo? No, porque el Señor dice que debemos someternos los unos a los otros en amor. Y la iglesia se tiene que someter al pastor porque es el pastor el que vela por las almas de la iglesia. Yo doy gracias al Señor por haber conocido a la señora Maritza. Doy gracias al Señor porque mis primos me llamaron y me dijeron que había un joven que necesitaba ayuda, una familia. Y yo les dije inmediatamente, sí, yo voy. Quiero contarlo así brevemente. Una vez nos contactó una niña que nos conoce hace muchos años con mi esposa, pero que no es de acá, no es de nuestra iglesia, para que yo fuera a orar por una persona también que estaba con problemas espirituales. Y yo siempre dispuesto, pero yo vengo y le pregunto, ¿y le contaste a tu pastor del problema que tiene tu familiar? Sí, me dijo, sí le conté. ¿Y qué te dijo? No, me dijo que él no veía ese tipo de cosas. Tremendo, ¿no? Porque también, y aunque no puedo yo esconderlo, no puedo esconder esta realidad, así como hay buenos pastores, también hay malos pastores. Hay de aquellos que trasquilan las ovejas y no se preocupan de ellas. Alguna vez, hace muchos años atrás, fui invitado a una iglesia en Villa Alemana, donde un pastor X, no voy a dar su nombre, lo conozco, una iglesia más o menos grandecita, les dijo, se paró adelante y les dijo a su iglesia: hermanos, yo me acabo de cambiar a un condominio más o menos exclusivo que hay en un sector de Peña Blanca. Ni se les ocurra, así les dijo, textual, ni se les ocurra ir a visitarme, porque allá es exclusivo. No quiero que ustedes como iglesia me vayan a ver a mi casa allá. Si ustedes quieren hablar conmigo, los atiendo aquí. Y yo estaba ahí y yo pensaba, ¿y este qué se cree? Menos mal que yo no era de esa iglesia. Pero yo veía también a la hermandad, ya no sometidos, sino que con una tibieza, con una cosa, escuchándolo. Sí, ya está bien. Un día conversábamos con mi hijo, ¿quién tiene mayor culpa? ¿El que es enseñado mal o el que enseña? Bueno, la Biblia dice que el que tiene más responsabilidad es el que enseña. Los falsos profetas, falsos maestros, etcétera, etcétera. Pero también hay una responsabilidad en el pueblo. No es que usted tenga que dudar de la palabra de su pastor, pero usted tiene que abrir la Biblia y leerla. Usted tiene que abrir la Biblia no para cuestionar a su pastor, sino que para estar de acuerdo porque su pastor le está predicando la palabra. Hermanos, estamos viviendo tiempos tan difíciles, pero también estamos viviendo tiempos maravillosos porque se están abriendo puertas. Ya no tenemos que decir más qué difícil es predicar la palabra, si antes era mucho más difícil que hoy. Antes, por predicar la palabra, eran echados a las cárceles, eran muertos, perseguidos. ¿A quién de nosotros, quizá por ahí, algún insulto por ser evangélico? Lo más grave que nos puede haber pasado. Ya se tuvo que ir el joven que se contactó con Alejandro, pero sí me acuerdo de él que anduvo en la plaza con una niñita. Ya vino, lo más probable que con su oración y la mía va a volver. Hay otra familia que me contactó, que tiene 2 hijitos que viven aquí en este sector, 2 hijitos que creo que los 2 hijos tienen problemas de autismo y quieren presentar a sus hijos al Señor. Esta semana quedé de contactarme con ellos e ir a visitarlos. Hay trabajo, hermanos, y le podría contar otras cosas más. Hay algunos principios fundamentales, por lo menos 3. Primero, el que puede ir. Segundo, el que ora
por el que va. Y tercero, el que apoya si no puede ir. En ese apoyo va el apoyo económico. No hay misiones si no hay recursos. ¿Sí o no? Muchos dicen, bueno, si él es pastor, que Dios lo sostenga. Como que si los pastores tuviesen que sentarse a esperar que le caiga la comida del cielo. Como la película Lluvia de Hamburguesas. No es así. Entonces yo quiero trabajar y de hecho lo hago. Estoy en constante movimiento, no me gusta estar quieto. Tengo que aprovechar que todavía soy joven. Me estoy dando de joven todavía, pero todavía estoy joven y tengo ánimo. Ya el día de mañana, como dijo el apóstol Pablo, otro me tendrá que ceñir y me va a tener que llevar. Capaz que sean mis hijos o alguno de los jóvenes de la iglesia. Me tendrán que llevar porque ya no tendré las mismas fuerzas. Anoche estuve predicando en la confraternidad del concilio de pastores y también fue una jornada bien especial, bien hermosa, y también veía cómo los hermanos de casa se preocupaban del pastor. Y el pastor me animaba porque ellos no tenían templo, no tenían lugar donde congregarse, y el Señor les abrió una puerta allí y ya tienen un templo, y ahora el Señor les dio la bendición y compraron el terreno de al lado. Y él me decía, pastor, tenga fe, el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Yo tengo fe. Yo tengo fe que Dios nos va a abrir puertas. A futuro les voy a ir comentando algunas cosas que he ido conversando con el pastor Oscar referente al trabajo también que se va a hacer para el verano con los hermanos de Estados Unidos que vendrán a visitarnos. Y esta semana ya me van a ir clarificando ciertas cosas para que pedirles ayuda a ustedes también. Quiero que puedan abrir la Biblia en el libro de Juan. Vamos a leer, vamos a volver entre comillas, a lo más básico de nuestra vida como cristianos. Si yo les pregunto, ¿cuál es el pasaje bíblico más usado por los cristianos? Juan 3:16. Vamos a ir a ese texto. Ahí, ya, okay. Juan 3:16. No solo vamos a leer el 16, sino que lo vamos a hacer hasta el versículo 21. Y lo leemos en el nombre del Señor. Dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito o único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Una, ¿cómo se dice? Condición, por decirlo de una manera. ¿Cuál es la condición? Creer. ¿Cuál es la condición? Someterse. Fíjese que creer bíblicamente no es simplemente decir yo creo. El creer bíblico tiene que ver con entregar la vida y someterse, ¿cierto?, a los designios o a los propósitos del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Satanás, el diablo, los demonios creen y tiemblan, pero no se someten. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que someternos a Dios. Nosotros tenemos que entrar en el propósito de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito de Dios. Pero hay que creer. Y el creer no simplemente es de boca, sino que es de corazón. Y cuando yo creo de corazón, me someto a aquel que me está llamando.
Dios no mandó al Hijo para condenar al mundo. Es al revés. Dios mandó al Hijo para salvar lo que se había perdido. Pero todo aquel que rechaza la gracia de Dios, que rechaza el nombre de Cristo, que no cree que Cristo es el Hijo de Dios, se condena a sí mismo. ¿Por qué? Porque está en las tinieblas y no quiere ir a la luz. Hay tantas personas, amados hermanos, que están pasándolo muy mal. Muy mal. Hay tanta gente que está, ¿cierto?, angustiada, afligida. La depresión hoy es la enfermedad de moda. Y muchas veces, entre la hermandad pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque ya no estamos creyendo en la eficacia del poder de Dios. Yo no digo que un cristiano no se pueda afligir o angustiar, porque todos lo hemos vivido. Pero es válido que nos quedemos en la angustia y dejar de confiar en que tenemos un Dios todopoderoso. Es válido que nosotros en la angustia no dejemos que Dios obre, porque cuando nosotros no dejamos a Dios obrar, significa que no estamos creyendo en la obra de Jesucristo. Todos muchas veces estamos tristes por diferentes cosas. Pero no es válido que usted y yo nos quedemos sumidos en esa tristeza, porque cuando yo no quiero salir de esa tristeza, le estoy diciendo a Dios: Dios, tú no tienes nada que hacer en mí. Aunque no sean esas palabras, pero simbólicamente, al cerrar el corazón, uno le está diciendo a Dios: Dios, tú no tienes poder para hacer la obra en mí, porque prefiero la tristeza, porque a través de la tristeza yo llamo la atención, porque a través de la angustia soy, ¿cierto?, el centro, para que todos anden preocupados por mí. En un momento sí, debe haber preocupación, pero algo tenemos que hacer. Pero cuando eso va pasando y va pasando el tiempo y el cristiano, el Hijo de Dios, no quiere entender, ¿qué pasa entonces? El Señor dijo que la verdad nos haría libres. Si el Hijo del Hombre os libertare, seremos verdaderamente libres. El ser verdaderamente libre no tiene que ver con no tener problemas, no tiene que ver con no tener angustias, no tiene que ver con pasar de repente apreturas económicas. Pero a veces, por ejemplo, esas apreturas económicas las pasamos por nuestras propias malas decisiones. Pero aún así, Dios está con nosotros, aún así, porque Él sabe que somos imperfectos. No crea que si yo ahora no tengo deudas o no tengo tarjetas de crédito, no es porque nunca he tenido problemas económicos. Hemos tenido que ir aprendiendo a medida que ha ido pasando el tiempo. A medida que en algún momento que tomamos con mi esposa malas decisiones, tuvimos que ir aprendiendo de esas malas decisiones. Ahí está la gracia. Aprender de nuestros errores, de nuestras malas decisiones. Aprender. Ok, ya lo hicimos. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo procuramos, cierto, entrar en el propósito de Dios y hacer entenderle a Dios que sí queremos que Él obre en nosotros? La humanidad, la creación, necesita a Dios. La necesita. Incluso el que pensamos que no tiene salvación, el que es muy malo, el que ha cerrado por completo su vida a Cristo. ¿Alguna vez un pastor leyó Salmos 14, donde dice el necio en su corazón: no hay Dios? Y este pastor, que trabajaba en un colegio, tenía un compañero que era ateo. Y este compañero le preguntó le empezó a preguntar cosas de la Biblia, de Dios. Y este pastor le dijo: mira, la Biblia habla de ti. ¿Y dónde? Dijo: si yo soy ateo. Y abrió el Salmo y le dijo: dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y sabes qué pasó con ese ateo? Se convirtió a Cristo. ¿Quién podría convertirse a Cristo cuando lo tratan de necio
Pero le dijo, mira, la Biblia habla de ti, mira, y le abrió el Salmo y dijo, mira, lee. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y eso a él le impactó porque se vio reflejado en la palabra. Que no seamos nosotros necios en distintas áreas para no creerle a Dios. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, en su misericordia, antes de la fundación del mundo, Él procuró que toda su creación supiera de Él. Por eso mismo, que en el libro de Romanos capítulo 1, dice que cuando muchos lleguen a la presencia de Dios, no tendrán excusa. Porque toda la creación de Dios, de una manera u otra, entenderá de que Dios vive. Pero ahora, en los que hemos aceptado el llamado, Dios, ¿qué hizo? Nos adoptó. Nos hizo aceptables ante su presencia. Nos lavó con su sangre preciosa. Nos perdonó nuestros pecados. Nos redimió con su sangre. Nos hizo sobreabundar en sabiduría y inteligencia no humana, sino que espiritual. Nos dio a conocer su propósito, sus misterios. Es verdad que hay algunos misterios que no van a ser revelados, que solo le corresponden a Dios, pero la mayoría de los misterios que están en su palabra son revelados a través del Espíritu Santo para nosotros. Por eso que cuando una persona no cristiana abre la Biblia, la podrá entender, pero humanamente. Pero no podrá ir a la profundidad que Dios tiene, como dice Romanos capítulo 11. Oh profundidad de las riquezas de Dios. ¿Quién podrá ir a esa profundidad de las riquezas? Solo sus hijos, solo el limpio de corazón, solo aquel que tiene un corazón dispuesto. ¿Cómo podría el Señor obligar a alguien? ¿Sabe que Dios no obliga a nadie? Pudiendo hacerlo, porque Dios puede hacerlo todo, pero Dios tiene un orden, ¿cierto? Dios tiene un orden, por eso que su iglesia también tiene que ser ordenada. Cuando usted viene aquí, cuando nos juntamos como hermanos, ¿qué debe haber? Cuando yo vengo aquí, yo no vengo a perder el tiempo. No vengo a preocuparme de mis cosas. Vengo a adquirir lo que Dios tiene y quiere para mí. Porque estamos tan centrados en nuestra propia necesidad. Dejemos que Dios obre en nuestros corazones. ¿Por qué no llega muchas veces gente a la iglesia? O llega gente, pero no se compromete, no madura, no crece. Porque los que están delante de Él no han crecido tampoco. No han crecido. Debemos dejar de ser niños fluctuantes, personas inmaduras. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, sensibles a la necesidad del hermano, pero tenemos que madurar para poder comprender los misterios de Dios. ¿Cómo una persona que venga detrás, de qué manera le vamos a enseñar? ¿Sabe de qué manera? De la misma manera que yo esté viviendo el Evangelio.
De la misma manera, si yo estoy viviendo un evangelio a medias, voy a practicar ese evangelio a medias. Por lo tanto, si en algún momento me toca enseñar el evangelio a alguien, ¿cómo se lo voy a enseñar? A medias también. Porque no es como tratar de enseñar al hijo a andar en bicicleta si yo nunca aprendí. Si yo nunca aprendí a andar en bicicleta, yo podría enseñarle a mi hijo a andar en bicicleta y va a andar en bicicleta. Pero eso es lo terrenal. Pero en lo espiritual, yo tengo que entender por lo menos lo más medular de la palabra de Dios para poder transmitírselo a alguien que lo necesita. En Él, dice la palabra, está toda clase de bendición espiritual. Mire qué hermoso. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero muchas veces nosotros seguimos marcando el paso. Seguimos marcando, ¿cierto? Un paso tan pesado. Parece que nuestros zapatos tienen un terraplén muy grande y nos cuesta levantar los pies. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con nosotros, porque Él quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios no predestina a aquellos que han de ser salvos y a los que no. Pero Dios sí sabe quiénes se salvarán y quiénes no. No por elección, sino porque Dios conoce el corazón. ¿Se imagina qué extraño sería que Dios, haciendo su creación, dijera: este nació para ser salvo, este no, este sí, este no? No. Desde antes de la fundación del mundo, todos fuimos predestinados para oír el mensaje. Lógicamente que no todos oyeron al poder del evangelio. El mismo apóstol Pablo lo dice, y el apóstol Pedro también. Él predica, pero dice, bueno, no todos obedecieron, no todos se entregaron, pero el mensaje fue entregado a todos. Por eso que el Señor dice en su palabra que debemos ir y predicar el evangelio a toda criatura. Si dijera, elige tú a quién predicarle, a los que no son simpáticos no les prediques. A tu familia no le prediques, porque ¿para qué? Porque la familia, ¿cierto?, no se elige. Ahí está. Y siempre hay una tía complicada, un primo, ¿cierto?, que no nos cae muy bien. Pero es la familia. Pero Dios tendrá misericordia de aquel o de aquella. Nuestra labor es compartir el evangelio. En eso consiste Juan 3:16, en que Él amó a toda su creación. Muy distinto es que toda su creación se salve. Tenemos como ejemplo también la parábola del sembrador. El sembrador, ¿qué hizo? Obedeció, fue, trabajó y sembró. No discriminó dónde iba a caer la semilla. Pero de 4 tipos de siembras distintas, solamente en una dio fruto. Cayó una semilla a orilla del camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra creció entre piedras, entonces las mismas piedras la ahogaron. Otra creció entre matas, entre matorrales, entre espinos y le impidieron crecer y murió. Pero una de esas cayó en buena tierra y dio fruto al 100%. Pero nosotros que ya conocemos a Cristo, y este mensaje es para nosotros como iglesia, nosotros que ya conocemos a Cristo, que sabemos de las obras maravillosas que Él ha hecho, y que sabemos también que Él nos va a sostener, que no significa que hoy se terminan los problemas ni las aflicciones, significa que Dios nos alienta, nos fortalece para poder enfrentar lo que viene hacia el futuro. Tenemos que vivir conforme a su voluntad para que otros puedan ser atraídos
a su presencia. Porque el Señor no vino a condenar, vino para salvar. Pero lógicamente, que para que alguien sea sano, primero que tiene que reconocer que está enfermo. Si alguien no quiere reconocer que necesita a Cristo, ¿qué podría hacer Dios? Uno dice, pero ¿cómo si Dios no es tan poderoso? Sí lo es, lo es. Pero Dios no va a obligar a nadie a hacer lo que esa persona no quiere hacer. Es como que si alguien fuera por fuera de su casa y le dijera, entra, y si esa persona no quiere, ¿lo agarrará a la fuerza y lo meterá a su casa? No es así. Es más, ¿usted dejaría entrar a cualquiera a su casa? No. Si usted supiera que el ladrón, dice la palabra de Dios en Mateo, si el dueño de casa supiera que viene el ladrón, ¿va a dormir? No, pues va a hacer vigilia. Y si nosotros sabemos que Cristo va a venir por nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Velar y orar. Velar y orar. Velar, hermanos míos, no significa estar las 24 horas despierto. Estamos hablando del espíritu, del corazón, de estar atento a lo que la palabra de Dios nos está hablando. Por eso mismo, Él no tarda en cumplir su promesa. Por lo tanto, como el Señor no tarda, nosotros tenemos que sí apresurarnos para llevar el mensaje a aquellos que lo necesitan. Invite, atrévase, haga todo lo que tenga que hacer, lo que esté en sus manos, porque si usted hace lo posible, Dios hará lo imposible. Haga todo lo que esté en sus manos para que la persona llegue hasta este lugar y pueda escuchar. Pero después no diga, cumplí. No, ahí recién comienza el trabajo. Recién. Estar comprometidos en la oración, comprometidos en la búsqueda, comprometidos, ¿cierto?, en el dar, comprometidos en el ayuno, comprometidos, ¿cierto?, con la labor de la gran comisión. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios dice en Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien sus manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen sus corazones. Estoy leyendo una versión NBI para que se entienda mejor. En algún momento Dios tiene que hacer una obra en usted y en mí y empezar a vivir una vida consagrada. Esa vida consagrada no está exenta a dificultades. Siempre el enemigo va a querer robar la bendición. Pero uno que ha confiado en Dios, que está perseverando, no va a dejar que el enemigo tome el lugar que no le corresponde. Hermanos, Satanás, el diablo, no tiene arte ni parte en la iglesia. Entonces, cuando suceda algo, no busquemos a Satanás, el diablo, como chivo expiatorio. Porque cuando pasa algo, ¿a quién le echamos primero la culpa? A Satanás, el diablo. Y muchas veces somos nosotros que dejamos de confiar, que nos dejamos guiar por lo que vemos, que nos dejamos guiar por nuestros deseos. Entonces, ¿cómo Dios puede obrar? ¿Cómo Dios se puede manifestar? Llega un momento en que tengo que declarar con mi boca: Señor, ayúdame, ya no puedo más, necesito de tu perdón, necesito de tu restauración, necesito ser libre. Porque lamentablemente también dentro de las iglesias hay gente aún que está atada. Existe. Uno dice, pero ¿cómo? Si va a la iglesia, pero no ha tenido aún un encuentro personal con Cristo. Por eso que no tenemos que entender esto como una religión, tenemos que entenderlo como una relación con Dios. Está lleno de religiosos el mundo y de distintas religiones. Pero ¿quién tiene relación con Dios? ¿Quién sabe escuchar la voz de Dios? ¿Quién sabe obedecer a su palabra? ¿Quién sabe someterse a la palabra de Dios? Eso se aprende. Eso se ejercita.
Entre más yo me acerco a Cristo, ¿Él qué hace? Él se acerca a mí. Y cuando Él se acerca a mí, entonces me da una vida nueva. Me da una razón de existir. Los problemas no se acaban, pero mi esperanza va creciendo. Bendito sea el Señor. Volvamos ahora, vamos al libro de Juan para concluir, en el capítulo 14, versículo 15. Su palabra nos dice así, Jesús hablando: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora en ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en el Padre, y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En eso consiste la promesa o la palabra de Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó al mundo, para que todo aquel que en Él cree, miren, ¿qué tiempo está? En presente. ¿Por qué? Porque hoy es el día de salvación. ¿Qué pasa mañana? No lo sabemos. Claro, todos queremos despertar vivos mañana. Todos queremos comenzar, ¿cierto?, la semana independiente de lo que nos toque vivir. Pero conocemos si nuestro mañana, si conocemos el día de mañana, no lo conocemos. Entonces la invitación de Dios es para hoy. Y para nosotros los que ya estamos en Cristo, la invitación es ser libres y libres de verdad. Porque si Cristo está viviendo y morando en nuestros corazones, debemos ser libres. Y si tenemos alguna situación, ¿dónde vamos? A la presencia de Dios. Le entregamos todo lo que pueda estar estorbando. Lo sacamos.